8 de la mañana, 15 minutos. María Fernanda, gracias por la información. Saludamos al senador Iván Cepeda. Bienvenido a RCN Radio. Senador Cepeda, gracias por estar con nosotros. Buen día. Gracias a ustedes, es un placer saludarlos. Senador, hemos escuchado en las últimas horas al fiscal general Francisco Barbosa haciendo fuertes críticas al tema del proyecto de ley de sometimiento. Quisiera preguntarle, ¿usted conoce o usted sabe si en el proyecto las críticas que había expresado el fiscal Barbosa semanas atrás fueron incluidas? Sí, así fue. Como usted sabe, este proyecto antes de llegar al Congreso ha debido pasar, como efectivamente pasó, ante el Consejo Superior de Política Criminal. En esa instancia también participa la Fiscalía y el señor fiscal. Así que cuando llegó el proyecto, ahí el fiscal formuló 9 reparos, 9 recomendaciones. Senador, vamos a tratar de repetir la llamada. Senador, le pido unos minutos porque la calidad no es buena. Necesitamos tener un mejor sonido para los oyentes de RCN Radio. Recordemos que en las últimas horas el fiscal Francisco Barbosa ha estado haciendo duros cuestionamientos a este proyecto de ley de sometimiento. El fiscal Barbosa ha hablado inclusive 3 puntos fundamentales. Ha criticado el artículo que obligaría a la Fiscalía a remitir a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz los expedientes judiciales bajo reserva que siguen contra los criminales que buscarían someterse. Ha dicho el fiscal que abre la puerta a indultos para que salgan de la cárcel peligrosos criminales. Y hay un punto adicional que ha criticado duramente el fiscal Barbosa y tiene que ver con los topes que se proponen en el proyecto de ley en relación con los dineros que se podrían crear los criminales que se sometan a la justicia. Son 3 aspectos muy duros, muy críticos del fiscal Barbosa hacia el proyecto de ley de sometimiento. Estamos tratando de mejorar la llamada. Ya regresaremos en instantes con el senador Iván Cepeda. Senador, ¿nos escucha? Sí, señor. Ahora sí, perfecto, mejor calidad de sonido. Y le preguntaba por los puntos críticos del fiscal. Usted nos estaba contando que esos puntos estuvieron presentes en el Consejo de Política Criminal que convocó el Ministerio de Justicia. Sí, señor, y fueron incorporados. Tengo entendido que 9 de los 8 reparos que hizo el fiscal terminaron siendo incorporados. En el día de ayer en la tarde y hoy en la mañana he escuchado al fiscal haciendo nuevos reparos o diciendo que algunos de los que fueron incluidos no están incluidos. Entonces, una de dos, o el fiscal no ha leído el texto que se radicó o sus asesores no le han informado debidamente, pero esas críticas y y recomendaciones fueron tenidas en cuenta. Ahora, si hay algo nuevo, sí, el fiscal debe decirlo y con el mayor gusto lo tramitamos, pero no con esa altisonancia y soberbia que le estoy escuchando. Ahora, senador. Esa frase de que él no va a dejar que eso lo apruebe el Congreso, pues es un irrespeto al Congreso de la República, porque en Colombia el fiscal no es quien preside ni quien tiene las mayorías del Congreso. Aquí hay una deliberación del Poder Legislativo que es autónomo frente a la Fiscalía y él no es ningún dictador legislativo. Entonces yo invitaría al fiscal a que se modere y que si tiene nuevos reparos los presente y que con el mayor gusto se atenderán. Sobre ese último aspecto, senador Cepeda, ¿existe la posibilidad de que si esos reparos se tramitan a través del Congreso de la República se puedan incorporar en el texto, siempre y cuando, los autores, el gobierno, el ministro estén de acuerdo? ¿Podrían incorporarse nuevos puntos en la discusión? Puesto que este es un punto de partida, ¿no? Punto de partida, digo. Sin duda, estamos ante un proyecto que está en pleno trámite. Es decir, ayer fue radicado, comienza la discusión. Aquí hay un tema que el fiscal plantea y es si va a tener mensaje de urgencia o no. Nosotros creemos que sí lo debe tener, porque se ha hecho muchos reclamos sobre la necesidad de que estos acercamientos con los grupos ligados al narcotráfico y a la minería ilegal pues tengan unas reglas muy claras. Pues con mayor razón hay que hacer que exista una ley lo más pronto posible para eso.
Entonces creemos que sí debe tener mensaje de urgencia y que el mensaje de urgencia no implica de ninguna manera vulnerar o hacer que el debate sea menos democrático y riguroso. Sí. Eso se puede hacer sin ningún inconveniente. Dice el fiscal, senador Cepeda, dice el fiscal que el tema de los topes que se proponen con relación a los dineros con los cuales se podrían quedar quienes se sometan a la justicia pasó de 5.000 millones a aproximadamente 10.000 o 11.000 millones de pesos. ¿Esto es verdad? Pues ¿Estaba contemplado es, 5.000 y se duplicó? no, el asunto es que los topes que están previstos en la norma responden a la ley vigente actual. Entonces, efectivamente tenemos que discutir si eso es lo que conviene o no, pero eso lo podemos hacer, repito. El hecho es que sí tiene que haber estímulos dentro de la ley, por supuesto, que permitan que estos grupos se sometan a la justicia, porque le pongo el ejemplo. Si no es así, va a pasar lo que ocurrió con la anterior norma que fue presentada por la Fiscalía o con la colaboración de la Fiscalía al Congreso, y es la Ley 1908 de 2018, que era una ley que hacía tan exigente, tan engorroso, tan absolutamente inútil someterse a la justicia que efectivamente ninguna persona ni grupo terminó sometida a esa ley. Es decir, esa ley quedó siendo un estruendoso fracaso. Entonces, para que eso no ocurra, hay que crear una norma que tenga el equilibrio entre penas, exigencias, condiciones que impidan la impunidad, pero al mismo tiempo que sí permitan el sometimiento. Senador, a mí me preocupa que el gobierno en general está votado, está muy generoso y hemos visto que en distintas organizaciones, no solamente de delincuencia, de narcotráfico y eso, no han visto ninguna acción del Estado contra ellos. Y en las organizaciones guerrilleras o supuestamente guerrilleras, como se quiera llamar, tampoco ha habido como una acción del Estado. Solo han visto buena disposición, buena onda y ellos no están correspondiendo porque estamos viendo que llevan acciones militares a lo largo y ancho del país. ¿No cree usted que esa estrategia de generosidad extrema, casi sin límites del gobierno, puede ser nociva? Porque ellos simplemente están esperando, pidiendo, exigiendo y el gobierno dando y dando sin tener nada a cambio, ni siquiera gestos de buena voluntad. No, eso no es cierto. Eh, en los últimos 6 meses que corresponden a este gobierno sí se han dado golpes severos, tanto al Ejército de Liberación Nacional como al Clan del Golfo, como a otras organizaciones. Y le pongo un ejemplo reciente. Esta situación que comenzó a darse en el Bajo Cauca antioqueño tiene que ver con el hecho de que las autoridades procedieron a incautar primero y luego quemar unas dragas con las cuales se estaba practicando la minería ilegal. Entonces no es cierto que haya unos brazos cruzados y todo generosidad y abrazos, como se decía en México, no balazos sino abrazos. No, esa no es la política de este gobierno. Y creo que es necesario en esto tener mucho respeto por la acción que están haciendo las autoridades de policía y del ejército, que también están teniendo bajas y teniendo un sacrificio en este asunto. Ahora bien, lo que sí se ha hecho es que esa política represiva se ha ido articulando a una política distinta. Y es, primero, respeto incondicional por los derechos humanos. En segundo lugar, la posibilidad de que haya acercamientos y diálogos para el sometimiento a la justicia en el caso de las organizaciones del narcotráfico y negociaciones políticas. Con el Ejército de Liberación Nacional se está adelantando un proceso de paz y ese proceso es necesario. Colombia en los últimos 40 años se ha intentado y hay que seguir intentándolo hasta que eso tenga un efecto. Pero eso es un proceso, por supuesto, de diálogos, de entendimientos y de acuerdos.
Senador, quiero regresar al tema del fiscal Barbosa para preguntarle, porque lo sentimos y lo escuchamos bastante molesto en las declaraciones con respecto a un artículo del proyecto de ley de sometimiento que obligaría a la Fiscalía a remitir a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz todos los expedientes judiciales bajo reserva que se siguen contra las personas que se sometan en este proyecto de ley. Lo notamos bastante molesto diciendo que aquí se les olvidaba al gobierno que había separación de poderes y que él no era o no recibía las órdenes y que era empleado pues del gobierno. ¿Qué piensa al respecto? Pues que la calidad del debate realmente se estropea mucho cuando un funcionario de tan alta investidura decide utilizar ese tono y esas formas. El fiscal Barbosa no es un dictador, repito, no es alguien que pueda decirle al Estado colombiano cómo va a hacer, de acuerdo a su voluntad y capricho, que las cosas se hagan. No, el que no es empleado del fiscal es ni el gobierno ni el poder legislativo. Y yo le llamaría de una manera respetuosa, incluso cordial al fiscal, a que se serene, se tranquilice un poco y en vez de estar saliendo a los medios a hacer esta clase de declaraciones altisonantes, pues tengamos un diálogo. Si a él le parece que eso que está diciendo no está suficientemente recogido en la norma, o si hay algunos reparos que él considere impiden o impedirían su labor como fiscal si quedan así plasmados en esta ley, pues sencillamente lo modificamos. Eso no tiene ningún problema. Pero que no grite, ese sí es un asunto porque cuando la gente grita, pues se obstaculiza la posibilidad de escucharla de una manera clara y perfectamente serena como corresponde a un diálogo democrático. Senador Cepeda, ayer se habló también de la posibilidad de que Iván Márquez y la segunda Marquetalia pudieran recibir de parte del gobierno estatus político y empezar un proceso de paz. ¿Es esto cierto? Sí, lo ha dicho el gobierno desde el comienzo. El señor Márquez y otras personas que se rearmaron después de que se firmó el acuerdo de paz, traicionaron el proceso, incurrieron en una falta grave frente a lo que se había firmado y por lo tanto han perdido en este momento sus prerrogativas con relación a la Jurisdicción Especial para la Paz, pero eso no impide que haya un diálogo político con ellos. Es posible realizar ese diálogo y el gobierno tiene la intención de hacerlo para examinar en qué condiciones podrían reincorporarse al proceso de paz y a la vida civil. Bueno, eso será objeto, por supuesto, de esos diálogos. Pero también aquí hay una circunstancia que media y que hay que atender. Como usted sabe, la Jurisdicción Especial para la Paz una denuncia penal señalando que personas de la Fiscalía General, en momentos en que esa institución era dirigida por Néstor Humberto Martínez, habrían obstruido la justicia, ocultado pruebas e incurrido en otros hechos muy graves que hicieron parte de un episodio que se ha conocido coloquialmente como entrampamiento. Así que esa circunstancia también debe ser aclarada. Senador Iván Cepeda, gracias por estar en RCN Radio. Un buen día para usted. A ustedes, muchas gracias, muy amable.